indios son iguales. Porque además, como muchos de ellos tienen, depende de dónde provenga la migración. Sí. Bueno, como les decía, estas comunidades que son mucho más cercanas, digámoslo así, a Occidente, que están más involucradas con Occidente, pues no tienen estos condicionamientos. Incluso ustedes van a conocer mujeres islámicas que no usan ningún tipo de velo, ¿sí? Y hay gente que es islámica y aún alguna pues sigue comiendo halal, que el halal de ellos es como el kosher, pero con unas pequeñas diferencias. Pero las distancias sociales, económicas, culturales no son tan grandes. El otro Islam, que es el que vamos a tomar, es el que es mayoritario, el que tiene la capacidad de determinar la norma social, cultural y política dentro de una comunidad. ¿Listo? Entonces, tenemos que la Sharia se basa en cuatro fuentes sapienciales. La primera, la más grande, la que nunca se puede desatender porque es el elemento capital del Islam, es el Corán, palabra revelada de Dios, inmodificable. La segunda van a ser las propias de la Suna. La Suna es la tradición. Ahí se toman los hadices, que son las narraciones de la vida de Mahoma. Todo lo que Mahoma hizo, cómo Mahoma saludó, cómo Mahoma no saludó, cómo Mahoma resolvió, cómo Mahoma, bueno, todo, hasta cómo bostezó Mahoma, ¿sí? Y para ellos esto es muy importante. Luego está la hikma. La hikma es el consenso de los juristas. El Islam tiene cuatro tradiciones de jurisprudencia. La más dura de todas es el hanbalismo. El hanbalismo es la que se usa en algunos espacios como el de los talibanes. O sea, esa es la más brutal de todas, pero hay unas más o menos, ¿no? Y finalmente están los oillas, que son jurisprudencias contemporáneas que buscan específicamente solucionar situaciones que no habían aparecido. Por ejemplo, ¿qué pasa si un musulmán ve pornografía? Si eso se considera adulterio o no es adulterio. ¿Qué pasa si los musulmanes pueden o no pueden ver, por ejemplo, fútbol femenino o voleibol femenino o tenis de playa? Si está correcto, si es permitido o no es permitido. Entonces, son situaciones que obviamente, ¿cómo iba a poder Mahoma pensar en el playa? Pues ni modo, o sea, nada que ver con Mahoma. Pero hay que mirar y se juzga usando la fuente previa para tomar la decisión, ¿sí? Que se dice, por ejemplo, estoy inventando. Se dicen cosas tales como, em, si el hombre musulmán pasa y de pronto pasa frente a una tienda y hay un partido de voliplaya y él ve ese partido porque llama su atención o porque simplemente le toca, porque la tienda lo pone, no es responsable. Pero si el hombre va y busca el canal y pone el partido, entonces sí es responsable. Cosas de ese tipo, ¿sí? Porque la moral islámica alcanza lugares donde la moral occidental ya no llega. Esto quiere decir que nosotros en nuestra comprensión moral, por ejemplo, hemos perdido mucho de esa connotación, ¿sí? Hace en 1940 o 1950, una mujer que salía desnuda en una revista, así no fuera una desnudez explícita o fuera, era una sinvergüenza, una ta 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 ta, ta, ¿sí o no?
Ay, no, hoy en día Esperanza Gómez es el modelo de mujer de la nación. Sí, entonces, es verdad. em, Estaba viendo ayer, bueno, algo no recomendable porque desafortunadamente quien hacía la nota era de una vulgaridad absurda. Si lo que estuviera diciendo no fuera interesante, yo lo había quitado. Pero lo grave que está haciendo en la sociedad nuestra, el desarrollo de estos influencers, que son narco-influencers, y el hombre decía, hay prosti-influencers, donde estas mujeres que son salen a decir que son microempresarias o que tienen un emprendimiento. Entonces el tipo decía, si usted piensa que va a ganar un Ferrari vendiendo un emprendimiento de pijamas, bájese de la nube. O sea, después resulta que la fulana era la amante de un capo, ¿sí? Entonces decía, eso genera en la gente que sí está trabajando juiciosamente la noción de que es un fracaso, porque no tiene los resultados. Otras. Paréntesis, Gilmita Pita, no debías andar con estas, pero ustedes no han visto esta bestialidad que ahora se ha puesto de moda, porque pues nosotros vimos una época en que a las señoras les creció la delantera, otras en que les creció los cuartos traseros, pero no han visto lo que ahora es la famosa, es Lili, Li Vives, Li es la lipoescultura brasilera. Son estas mujeres con unas cinturas que se van a quebrar y unas cosas que uno dice, Dios mío, qué movimiento de masas. Porque se han vuelto, claro, pero es que eso les cuento, eso es una moda que se impuso y la impusieron las mujeres que trabajan en OnlyFans. En OnlyFans, las que venden, pues como todo eso se volvió normal, bueno, estos no, estos andan para la burca y si nosotros nos descuidamos y seguimos por el camino que vamos allá, terminaremos probablemente porque el ser humano pasa de un exceso y de un extremo a otro. Bien, hay una serie de premisas, no lo voy a quitar ahora, es que se me han crecido unas imágenes. De acuerdo con el Islam, según las cuales es la comunidad la que determina dónde está el acierto y dónde está el error. ¿Esto qué quiere decir? Aquí hay un punto muy importante. El individuo, supuestamente de acuerdo con la comprensión de Mahoma en la instauración islámica, el individuo debe tener libre albedrío. Pero con la configuración del Islam como una fuerza política poderosa capaz de controlar la sociedad, los territorios, expandirse, la voluntad individual queda completamente sometida a la comunidad, al derrotero comunitario, que es lo que se va a llamar la umma. Entonces no hay la posibilidad ni siquiera de que cada padre, cada esposo, cada hermano determine cómo va a ser la vida de su familia. La vida de su familia es predeterminada por la comunidad. Si la comunidad dice que tu hermana es escandalosa porque salió a la calle con una blusa que permitía que se le vieran debajo de las rodillas, o una falda que permitía que se le viera debajo de las rodillas, o una blusa encima de las rodillas, o una blusa de manga corta, y por eso le van a dar 75 latigazos, tú tienes que estar de acuerdo. Y tú eres responsable porque la dejaste salir así. De acuerdo con esta comprensión, encontramos que la mujer es considerada permanentemente una menor de edad, que no puede regir su cuerpo. El cuerpo de las mujeres no les pertenece a ellas, ni siquiera a sus entornos familiares,
pertenencia de la comunidad y en el caso de Irán, de la nación, por no hablar del caso de Afganistán. En general, antes las políticas, pues hay dos posturas. Hay quienes están aclamándolas, ¿no? Aclamándolas y hay quienes están resistiéndolas. En cuanto a los sabios, hay unos que simplemente son shari, que aprueban abiertamente, vociferan, como era el caso de Khomeini, como es el caso de Khamenei. Hay otros que se quedan, el que calla otorga. Lo que pasa es que como hay una presión comunitaria tan grande, póngase usted a hablar y verá cómo le va. O sea, podía ser el clérigo, usted podía ser Khamenei, pero si Khamenei saliera y dijera, tuve una revelación anoche, Mahoma se me apareció y me dijo que ya las mujeres no necesitan usar el velo. Se llamaba Khamenei, un día dicen el líder Khamenei. Es decir, hay unos principios de control, hay unos principios de control que sobrepasan a los sujetos. Los simplemente los dejan embarilladitos así. Hacen como los muñequitos. Bien. Una vez que la ICMA se pronuncia, es vinculante para toda la comunidad que está dentro de la ICMA. Si la ICMA dice, por ejemplo, que las mujeres no deben tener fotos suyas, óigame bien, no de otro, fotos suyas, sin el velo en su celular, porque si las tienen son prostitutas, eso aplica para todas las mujeres de la nación. Hay mujeres en Irán que han sido condenadas por tener fotos suyas sin el velo, bueno, algunas en redes sociales. Bueno, y esto, digamos, ahí es la herramienta para que la SUNA adapte directamente los temas que se vayan presentando, como el del voleibol player, ¿sí? Y vamos a encontrar que hay discusiones sobre quiénes deben formar la ICMA y quiénes no. Si el voto debe ser unánime o mayoritario en Irán, por ejemplo, si lo dice Khamenei, como si lo hubieran dicho todos. El poder es tan sensible que no hay manera de resistirlo. No hay quien se pueda oponer a él, se corta con cuchillo, ¿sí? Y vamos a encontrar que, sin embargo, hay algunos que dicen, si lo dijo el profeta o un amigo del profeta, un compañero del profeta, pero como les digo, hay muchos casos que no los pudo haber dicho el profeta porque ni modo, pero el profeta no los alcanza ni siquiera a pensar. Generalmente proceden comparando, ¿no? Comparando casos que se puedan de alguna manera llegar a asimilar. Por ejemplo, esto pasó cuando se introdujo el hachís o ahora con algunas drogas que pueden generar o pueden ser estimulantes. O por ejemplo, con bebidas energéticas. O sea, el profeta dijo que no se podía beber vino, pero entonces sí se puede beber o no se puede beber Red Bull. ¿Qué pasa? Todas esas cosas entran en la discusión. Bien, y vamos a ver que, esto lo voy a pasar ahorita, vamos a ver cuáles son los aspectos centrales de la Sharia. El primero, la mujer pasa de la autoridad del padre a la autoridad del esposo, ¿sí? Y no se ve muy bien que la mujer no pase a ninguna autoridad. Es decir, si el caso de que el padre muere y hay un hermano mayor, pasa a la autoridad del hermano mayor. Si el padre y la madre no tuvieron hijos, pero hay un tío, pasa a la autoridad del tío. ¿Sí? Siempre hay un hombre al cual acudir. Si no, el amigo del papá, bueno, ¿no? Los matrimonios son acordados por las familias. En el Irán moderno ya eso ha cambiado, o sea, los matrimonios ya sí son determinados por los cónyuges,
pero sí es muy importante que haya la aprobación familiar, ¿no? Es fundamental porque se trata de construir familia, aunque esto puede variar un poco de un momento al otro. La poligamia es legítima. Algunos países, creo que Irán entre ellos, la prohíben, no la permiten, no la admiten. Eh, pero hay lugares, entre algunos, sobre todo en los Emiratos, si no estoy mal, en donde la poligamia sigue siendo una práctica extensiva. En algunos lugares de África también se puede mantener la poligamia. Mahoma dijo que podían tenerse hasta 4 esposas. Mahoma tuvo 11, pero y algunas concubinas. Sabemos de algunos califas y algunos sultanes que tuvieron harenes muy grandes. Hoy en día es difícil que se aplique la norma polígama en la mayoría de los casos porque se supone que el hombre que se casa con otras mujeres debe darles a todas el mismo trato. Hay una película que les recomiendo ver que está en Netflix, se llama Mis Derechos. Está basada en un caso real de una mujer cuyo esposo tomó una segunda esposa y muestra perfectamente la manera como funciona la Sharia y cómo funciona en defensa de algunos derechos de las mujeres. Bien, las mujeres pueden conservar los bienes que reciben legítimamente, si, pueden ser herencias. La herencia de la hija es una tercera parte o una mitad de la de los hijos, ¿sí? Y pueden mantener sus bienes dotales. El problema es que la dote la maneja el marido. Entonces, en muchas sociedades. Entonces, un marido se casa con una mujer y pasados 25 o 30 años le devuelve la dote, pero no le devuelve la dote con gananciales, sino que le devuelve la dote tal y cual esa le fue entregada en su momento. La mujer es obligada a responder por todo lo que ocurre al interior del hogar. Ella debe responder ante el marido por los hijos, por los criados si los hay. Debe hacer todos los oficios domésticos, aunque trabaje fuera del entorno doméstico. Debe garantizar la comida, la preservación de los alimentos, todo lo que pase al interior del hogar. Si hay una cortina, la cortina se cae, la cortina permite que el vecino vea la casa, la mujer es responsable y puede ser golpeada por el marido. El marido tiene derecho a pegar a la mujer siempre y cuando no sea de una manera exagerada o excesiva. Hay algunos mulá que han salido, no, que le pegue pasito, no necesariamente pasito, que le pegue donde no se vea. Preferiblemente, algunos mulá indican a los hombres cómo pegar. Les dicen que deben dar algunas cuantas nalgadas o que deben dar, pero que preferiblemente nunca en la cara porque la cara es algo absolutamente visible, pero cuando se trata de una mujer afgana que usa una burka que le cubre completamente el rostro, pues no hay esa garantía. El marido puede privar a la esposa de todo aquello que considere que hace parte de un castigo. Por ejemplo, bueno, en el caso de Afganistán, las mujeres tienen prohibido escuchar música, ver televisión. Básicamente, casi que lo único que se las deja es como respirar. Pero en Irán o en otros países donde se aplique la charía fuertemente, en Irán menos, porque ya les voy a explicar por qué. Porque en Irán los hombres pueden hacer esto, sobre todo los que son fundamentalistas islámicos, sobre todo los que viven en algunos lugares remotos donde hay casi que una autonomía moral frente al régimen, pero no lo pueden hacer tan impunemente en las ciudades porque la tradición islámica de Irán es mucho más liberal que la de otros países. Es más, hay un momento entre el 2013 más o menos en que se relaja un poco incluso la ley de la pañoleta y las mujeres en Irán viven relativamente mejor que en otros países islámicos. Ojo con eso. Pero en países como en Pakistán, en países, en estos países árabes, africanos, las condiciones de vida de las mujeres son brutales, ¿sí? El marido puede privar a la mujer de la comida, la puede privar de la cama, la puede sacar del lecho conyugal, pero cuando la saca del lecho conyugal es a tirarse a dormir en el suelo como un perro, ¿sí?
Y el matrimonio, originalmente, de acuerdo con el Islam de Mahoma, puede disolverse con el triple talak, que es te divorcio, te divorcio, te divorcio. Pero como van a ver, si ven la película, eso no es tan sencillo. No es tan fácil como que el hombre se pare y diga, te divorcio, te divorcio, te divorcio. Se supone que en teoría la mujer también puede divorciarse. En Irán, eh, eso pasa y nosotros vamos a ver una película sobre eso. Ahora hablamos de nuestras reposiciones de clase, que yo les decía que las vamos a hacer usando el método de ver las películas. Vamos a ver películas sobre el tema, que es una manera muy agradable de nosotras recuperar el tiempo. Mm, pero hay sociedades, de nuevo vuelvo a sociedades como Kenia, creo Tanzania, bueno, hay otra que es peor, que se me acaba de olvidar, Angola, donde una mujer divorciada no tiene lugar social. Es decir, una mujer que se divorcia de su marido no la reciben en la casa, no le dan trabajo, es como está imputada de ser un ser defectuoso, porque nunca se puede corresponsabilizar o culpar a esta creación divina que es el hombre, ¿no? Siempre será la mujer la defectuosa. Y no se deben dar relaciones ilícitas entre hombres y mujeres. La relación adúltera nosotros la entendemos como literal, o sea, los encontraron infraganti, ¿sí? No, aquí la relación adúltera es que una mujer permitió la entrada a su casa de un hombre que no era su familia, su marido, o aunque fuera de su familia, pero no sin la autorización del marido. Que una mujer se sentó a conversar con un hombre, o que una mujer le dio la mano o que se quedó mirándolo así embobada como, ese es un adulterio. Y sí, cuenta la anécdota, me parece perfecto. Resulta que nuestro negocio no tiene que declarar, no sé, estaba medio de Google, y uno de los compañeros pues llegó a casa. Entonces yo le tomé y le dije, y mi esposo estaba buscando. Entonces ella le dice, mira, Carmen, es que fíjate que hay un curso de pintura en Roma, te gustaría que lo fuéramos, yo un poquito, y nadie me dijo, ¿qué es esto? Maravilloso, que se viera como, ¿qué se puede hablar? Sí, es que ya no es oye, mira que digo, tu manera de pintura, que amor, viene a tu casa y ni siquiera pregunta por los maridos, esta sanitaria está muy mal visto que la señora casada reciba un hombre, no está el marido o no sé qué. Pero ni siquiera se le dio para y de que entrenar en segunda noche solo sale un minuto para que se no, no caseros se los digo yo, porque el profesor preguntando que pues el país, yo tenía un amigo del bachillerato que estaba en el bachillerato de camino entrada. Y los todos. Y entonces había uno que se decía casi como, pero no recuerdo su nombre, y era muy querido. Y conversaba más, y salíamos juntos, como así. Y yo les conté que salimos de clase, más temprano, porque era Navidad pues como si no hubiera clase, ¿no? Y como que mañana arriba, no puedo llegar. Y entonces tenemos una niña y yo, y muchas de la clase, ese coche, entonces cuando viajábamos, pues no sé, a qué nos queda, si ya no hay más clases, están ahí, yo no tenía ni el pegamento, me quería que entonces, y entonces cuando viajábamos, estábamos partiendo
que era conmigo, por ahí, y eran de mariscos. Uno empezaba a sacar todo el mundo de la primera de la mañana. Y yo le digo, tú no me tienes que retirar. Y entonces yo tengo un cabello mayor, no le da golpe. Oye, ¿por qué no nos quedamos? Y ese de uno de ellos, no sé, pues sí, ¿no? Entonces, no, pues sí, pues ya no se quiere, y yo le digo, pero ahora sí. Todo es que empieza a una desesperación, o bueno, la fiesta entonces no felicito, ya digo, no, que la cazuela, no queremos creer, no que cazuela es estudiar, no es no. Yo me dije, a las 12:30 ya me puede ir para la casa. Claro, tenemos todo claro. Y entonces a mí se me despedimos de eso. Sí, porque. Y entonces yo le pongo